Bueno, ahora me gustaría profundizar con ustedes lo que escuchamos en el Evangelio, primeramente respondiendo a la pregunta: ¿por qué razón las autoridades religiosas deciden la muerte de Jesús? ¿Qué fue lo que le llevó al sumo sacerdote a querer que Jesús muera en una cruz? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? No había un motivo. Hasta el momento lo que se conocía que Jesús hacía eran milagros, curar enfermos, resucitar a su mejor amigo que era Lázaro. Pero ¿qué fue lo que realmente llevó a las autoridades religiosas a pedir su muerte? Y no solamente las autoridades, sino también del pueblo. Un pueblo que lo estaba acompañando, un pueblo que lo había recibido el domingo de Ramos con cánticos. Ahora estaban diciendo que lo crucificaran. Esto fue debido a que las autoridades judías de aquel entonces tenían una cierta vida acomodada o más tranquila gracias a que el ejército romano o Roma los protegía y les permitía hacer sus cultos sin ningún problema. Entonces el sumo sacerdote vio a Jesús luego de la resurrección de Lázaro como un peligro, porque se corría el rumor de que el pueblo lo iba a tomar como su rey, lo iba a proclamar rey. Y esto, si se hacía, era directamente rebelarse contra Roma. Por lo tanto, ellos perderían lo que tenían hasta ese momento. Y viendo esto, el sumo sacerdote lo que hizo fue pedir la crucifixión de Cristo. ¿Y cómo hizo para que la gente que hasta ese momento quería que Él sea su rey se una a esta petición? Pues simplemente los amenazó con la excomunión o con sacarlos de la comunidad. ¿Cómo se ve esto dentro de lo que es el relato de la muerte de Jesús? A Jesús justamente lo crucificaron en un calvario o en una montaña o en un monte que está fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Ahí lo llevaron para crucificarlo y esto simbolizaba que él ya no pertenecía a la comunidad y que el que lo siga iba a correr con la misma suerte. Entonces las personas decidieron apoyar al sumo sacerdote que apoyara a Cristo, a quien ellos querían hacer rey. Lo hicieron sin saber lo que hacían y lo hicieron también por miedo. La segunda pregunta es: ¿qué expresan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Las últimas palabras de Jesús en la cruz, según lo que acabamos de escuchar y de leer, fueron: todo está cumplido. ¿Qué quiere decir esto con estas palabras Jesús? Es que la misión por la cual Él vino al mundo estaba cumplida. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Jesús vino al mundo y se hizo hombre para poder librarnos del pecado. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, habla de eso. Dice que Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios o Jesús se solidarizó con el hombre, convirtiéndose también él en pecado o en pecador como el hombre. Claro que él no cometió ningún pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Cuál era la necesidad de que Él venga y se haga hombre? Cuando Adán y Eva fueron desobedientes a Dios, ellos cerraron, por decirlo así, las puertas del paraíso. Es decir, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Y nosotros ya no podíamos entrar al cielo. Nuestras almas ya no podían entrar al cielo. Y se había creado a través de esa desobediencia una deuda del hombre con Dios. Pero el hombre no puede pagar una deuda a Dios por la condición de ser hombre y la condición de ser Dios. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos dar a alguien, nos lo dio primero Dios. Entonces, ¿qué podemos dar a Dios que Él no nos haya dado antes? Solo Dios paga a Dios.
y en solidaridad con el hombre, Él se hizo hombre y vino y murió por nosotros. Al morir, Él venció a la muerte. Eso es algo que se repite mucho en las Eucaristías y que a lo mejor nosotros nunca nos pusimos a pensar por qué dice eso. Porque al morir, Él pudo abrir de nuevo las puertas del paraíso para el hombre. Y dice en el credo que nosotros rezamos, dice que descendió a los infiernos al tercer día, ¿verdad? Resucitó entre los muertos. ¿Por qué descendió a los infiernos? Estamos hablando de alguien que no cometió ningún pecado. ¿Qué fue a hacer al infierno? ¿Por qué estaba Él ahí? Jesús, esto lo cuenta la tradición, fue al infierno a buscar a Adán y a sacarlo del infierno. Lo tomó, dice la tradición, lo tomó de la muñeca y lo llevó al cielo, junto con él a todos los demás profetas que le precedieron, Abraham, Moisés, Jacob, todos los llevó al cielo. Eso fue hacer Jesús. Él fue personalmente a buscar a las almas y llevarlas al cielo. Por ese motivo Jesús murió por nosotros, para pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. La tercera pregunta. Recogiendo la frase de Pilato sobre Jesús, aquí tienen al hombre. ¿Qué nos revela Jesús con su muerte sobre el ser humano y su capacidad de amar? Jesús nos revela con su muerte y con su pasión que el sentido más profundo de la vida humana, el sentido que tiene la vida humana es amar. Amar renunciando a nosotros mismos para que el otro viva. Esto se puede ver en muchos aspectos de la vida humana. Entonces eso es lo que nos revela Jesús. Nos revela que el sentido más profundo de la vida humana es amar, pero amar hasta el extremo, hasta renunciar a nosotros mismos para que el otro viva. La cruz es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respondido y su respuesta es la cruz. Una palabra que es amor, misericordia y perdón, y también juicio. Dios nos juzga amándonos. Recordemos esto. Si acojo su amor, estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno. No por Él, sino por mí mismo. Porque Dios no condena, Él solo ama y salva.